Bueno, buenos días, espero que se encuentren muy bien. Un saludo muy especial para todos los que nos acompañan y los que posteriormente van a ver el video. Pues en la mañana, tarde de hoy, en mediodía de hoy, estamos felices nuevamente de podernos encontrar como comunidad de investigación. Para todos los miembros de la SPR, muchas gracias por acompañarnos siempre, y los que no son miembros, pues quiero como compartirles brevemente que la SPR es una organización internacional de investigación en psicoterapia que lleva muchos años tratando de integrar de manera diversa y abierta, sin centrarse en un enfoque específico, sino en la intención de comprender mejor lo que ocurre en el proceso y en el resultado de la psicoterapia, y ha logrado integrar un gran grupo de personas interesadas en la investigación en este campo, y convertirnos en amigos y permitirnos compartir lo que hacemos y discutir sobre lo que hacemos. Además de esto, tenemos diferentes espacios de interacción, congresos latinoamericanos que se han tratado de hacer cada 2 años, y congresos mundiales de la SPR que se realizan cada año en un lugar distinto. Este año, por las circunstancias que estamos viviendo, es un congreso virtual, que de hecho es muy pronto, es en junio 23 al 26, por si alguno de ustedes está interesado en participar en el Congreso, para escuchar los diferentes tipos de líneas de estudio que participan en ella. Pueden entrar a la página sprconference.com y allí pueden encontrar mayor información sobre la manera para registrarse a él. Entonces ya este año, pues desde el año anterior, tomamos como la decisión de continuar encontrándonos como capítulo y discutiendo sobre diferentes temas. El año pasado, con la ayuda de Rocío, le preguntamos al capítulo qué querían escuchar, de qué queríamos discutir, y a partir de esa encuesta se crearon diferentes espacios, y hoy tenemos un espacio para discutir sobre temas relevantes para la psicoterapia, en el que nos acompañan de manera generosa Carolina Altimir, Arturo González, Caro de Chile, Arturo González desde México y Adrián Solari desde Argentina. Y nos acompañan hoy a hablar sobre un tema creo que es muy importante para la psicoterapia en general y para estos tiempos y para el capítulo latinoamericano en particular, porque pues como sabemos, de alguna manera todo lo que ha pasado desde el año pasado relacionado con la salud ha afectado directamente no solo la salud biológica, y no solo lo económico, sino también muchos niveles sociales y también de la salud mental, y de alguna manera ha afectado a la salud mental porque el COVID no solo transformó nuestras dinámicas individuales, sino relacionales. Entonces, de alguna manera, entender que la relación tiene un componente que es altamente terapéutico para nosotros, que en sí mismo las relaciones nos dan salud mental, y el haber vivido una época en que las relaciones se ven limitadas, eh, claramente esto influye en la forma como habitamos este mundo, y por eso creo que es muy importante no solo seguir discutiendo acerca de cómo la relación le hace una contribución importante a los resultados de la psicoterapia, que sabemos en los últimos años que es uno de los grandes hallazgos de la investigación en psicoterapia más sólidos y más contundentes, sino también entender cómo en las relaciones puede estar la clave para transformar muchas de las problemáticas que incluso estamos viviendo hoy en día en Latinoamérica, y para sobreponernos a estas crisis y a estas distancias que se nos imponen en este momento. Entonces, por eso creo que es muy importante y oportuno poder abrir este espacio
de encuentros con el tema de la alianza y de la relación terapéutica, y por eso le agradezco muchísimo a nuestros invitados haber aceptado y poder permitirnos reflexionar hoy un poco más acerca del carácter terapéutico y transformador de los vínculos. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por tus palabras de bienvenida. Muchas gracias a los tres ponentes que nos están acompañando hoy, Carolina, Arturo y Adrián. Y muchas gracias a todos ustedes por estar acompañándonos hoy también. Les quería contar que vamos a estar empezando con la presentación de la doctora Carolina Altamir. Vamos a seguir con la de Arturo y vamos a cerrar con la de Adrián. Primero les quiero contar un poco de Carolina. Ella es psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la cual obtuvo también su doctorado en psicoterapia y magíster en psicología clínica. Ella es psicoterapeuta de adultos y de parejas, formada en el Instituto Chileno de Terapia Familiar. Actualmente es académica de la Facultad Psicológica de Alberto Hurtado. También es investigadora adjunta del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Y es directora de la Red Latinoamericana de Investigación en Psicoterapia, que se llama Psicoterapia y Cambio, y subdirectora del Centro de Investigación en Psicoterapia. Pueden ir enviando sus preguntas por el chat y las leeremos al final de las tres presentaciones, o si no también pueden esperar y activar su micrófono al final de la presentación. Ahora sí, Carolina, todo tuyo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes. Ahora, acá son buenas tardes, algunos son buenos días, no sé, a todos, y gracias por venir. Voy enseguida a compartir pantalla, me avisan que se vea bien. ¿Sí? Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, a propósito del interés en la relación terapéutica y de que acá hay una mezcla de intereses clínicos y de investigación, de alguna manera yo creo que hay un interés por hacer dialogar un poco estos dos mundos. Lo que yo les quiero presentar ahora es una línea de investigación que llevo realizando hace un tiempo ya desde mi tesis de doctorado y que está todavía en proceso, digamos, con la idea de presentarles un poco algunos resultados iniciales de este proceso, pero sobre todo también para quizás como generar una discusión también de las implicancias clínicas que puede tener. Sí, hacer una aclaración que, bueno, todo este proceso de investigación se ha basado en las terapias presenciales y que los resultados o las reflexiones que surgirán de esto también hay que ahora pensarlas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con esto a propósito de nuestras terapias online hoy? Mis resultados no dan cuenta de eso, pero yo creo que se abren obviamente ideas y hipótesis al respecto que podemos discutir posteriormente. Bueno, la línea de investigación entonces, perdón, tiene que ver con la regulación afectiva entre paciente y terapeuta durante episodios relacionales importantes como son las rupturas y las estrategias de resolución de la alianza durante el proceso terapéutico. Como antecedentes importantes que justifican y fomentan, digamos, esta investigación es, bueno, como muchos ya saben, que las rupturas de la alianza que han sido investigadas en el área de la investigación en psicoterapia se han definido como un deterioro temporal de la alianza que se manifiesta ya sea en un desacuerdo sobre los objetivos o metas de la terapia entre paciente y terapeuta, o bien una tensión en el vínculo emocional, de acuerdo, digamos, a la definición de Borden, que ya es como famosa, ¿no?, entre todos nosotros. Este deterioro también se ha visto como un deterioro en el modo en que pacientes y terapeutas negocian intersubjetivamente sus respectivas necesidades y deseos. Esto es el modelo de Safran y Muran, que plantea que finalmente entre paciente y terapeuta lo que se negocia a nivel explícito e implícito son las necesidades de autonomía y de relación, que son necesidades humanas universales y están puestas en la relación terapéutica. Y cuando esto no funciona bien o hay un deterioro, se generarían las rupturas, ¿no? Por otra parte, desde la investigación en emociones también se plantea que cuando hay un estrés de esta característica se activarían patrones de reacción emocional en ambos participantes y que estarían comandados por lo que se pueden llamar esquemas relacionales, representaciones del sí mismo de los otros. Ahí ustedes le pueden poner el nombre según la teoría que quieran, pero la idea es un poco esa.
Lo interesante es que las rupturas son un fenómeno prevalente dentro de las sesiones de cualquier psicoterapia, de cualquier enfoque teórico. Siempre están sucediendo y son parte del proceso terapéutico y son inevitables. El tema es que desafían la estabilidad de la relación y la continuidad y progreso de la psicoterapia, y es por eso importante poder, de alguna manera, manejarlas apropiadamente por parte del terapeuta, abordarlas. Lo importante de estas rupturas, desde este enfoque, es que tienen una visión relacional. Las rupturas son co-construidas con las contribuciones tanto de paciente como de terapeuta. No es que el paciente hace una ruptura porque está resistente solamente. Algo hacemos entre los dos que generamos como terapeuta y paciente esto. Y obviamente las formas en que se manifiesta van a adoptar formas distintas dependiendo de estas características particulares de los pacientes y terapeutas y de sus temas con la capacidad de relación y la capacidad de autodefinirse. Así, para esto importante, existen o se han descrito desde Safran y Miuran las rupturas de confrontación como movimiento en contra del terapeuta en que se expresa algún tipo de rabia o insatisfacción de manera no colaborativa o se intenta controlar al terapeuta de alguna manera. Dígame qué tengo que hacer, no estamos cambiando, de ese tipo de cosas. Las rupturas de retirada sería un movimiento más bien hacia retirándose del terapeuta del proceso terapéutico, pero muchas veces haciendo como que está todo bien y disociando de un aspecto del proceso que es insatisfactorio, que el paciente siente que es incómodo, pero no lo dice o queda disociado del proceso terapéutico. Frente a esto, se han descrito también posibles estrategias de resolución por parte del terapeuta que pueden ser directas y explícitas, como aludir a lo que está pasando acá entre nosotros, o indirectas, abordadas de manera implícita, cambiando el foco del curso de lo que están hablando, etc. ¿no? Ese es lo que de alguna manera se enfoca mi investigación. ¿Por qué? Porque creo que son conceptos relevantes a propósito de lo que ya se ha visto, que el manejo adecuado de estas resoluciones asocia más beneficios para los pacientes, y también se ha visto que cuando no se manejan a oportuna y adecuadamente, se asocian a un abandono prematuro o a la reiteración de intervenciones ineficaces por parte del terapeuta. Y acá es donde aparece lo que en psicoterapia, en investigación en psicoterapia, ¿no? Llamamos los factores del terapeuta. Acá es importante cómo los terapeutas son capaces de detectar y abordar las rupturas. Acá está la aterrizada clínica que nos interesa, ¿no? Como qué podemos hacer como terapeutas para tener más manejo o herramientas para manejar esto. Y aquí es donde esta línea de investigación, la intención que tiene de alguna manera es contar con marcadores faciales observables en el paciente y también que puedan ser autopercibidas por el terapeuta en su propia especificidad facial. ¿Por qué? Porque la expresión facial, ahora vamos a ver, tiene que ver con la conducta emocional automática, espontánea, y que de alguna manera dan cuenta de los estados afectivos subyacentes de ambos participantes, que son gatillados por los distintos eventos de ruptura, y no siempre declarados de manera verbal, ¿no? O articulada o formulada. Y por otro lado, estos marcadores podrían también caracterizar ciertas oscilaciones sutiles que experimenta la relación terapéutica y a la cual siempre es bueno estar más atento para poder abordar estas rupturas. Entonces, el modo de acceder a estos estados afectivos sería a través de la conducta afectivo-facial, y para eso les quiero contar un poco qué es lo que dice la investigación en emociones sobre esto, sobre todo en el contexto de la psicoterapia. Básicamente, y es como es muy intuitivo lo que digo, ¿no? Tiene una función comunicativa de los estados emocionales internos, pero también en la medida que siempre hay alguien, un interlocutor observando nuestra gestualidad facial, también tiene una regulación, una comunicación, función comunicativa con la intención de regular los afectos en la relación. Entonces, se entiende como que hay un deseo de que el otro haga algo al respecto de mis emociones y que vayamos regulando el estado de nuestra relación. Regulamos también la distancia, el grado de involucramiento con la mirada y otras conductas faciales. Y estos son procesos inconscientes y espontáneos a nivel muy implícito que son tan rápidos y tan automáticos que no pasan por la cognición consciente ni por la capacidad de reflexión todo el tiempo, a menos que nos demos cuenta, ¿no? Entonces, hay un nivel de comunicación muy rápida que está implícito en toda comunicación humana. Dicen algunos que
corresponde al 60-70% de la comunicación, ¿no? Humana, y está permanentemente presente en la relación terapéutica, y usamos esto, pacientes y terapeutas, para ir regulando la interacción. Y como dice Shore, muchos de estos fenómenos de contratransferencia y transferencia ocurrirían en respuesta a estas señales, ¿no? Así como yo decía, una emoción básica, esto se ha visto ya en investigación, implicaría un deseo específico de regulación que se expresa de una manera y así se convierte en una oferta relacional específica hacia el otro. Y a su vez también hay conductas faciales inespecíficas que señalan o dan cuenta de cierta perturbación y consecuente desregulación emocional en la persona. Bueno, con esto como marco para que puedan ubicarse en el contexto de la investigación, yo les voy a contar, ¿no?, cómo este estudio ha sido básicamente un estudio sistemático de casos acumulativos que buscan caracterizar esta conducta afectivo-facial en pacientes y terapeutas durante las rupturas y estrategias de resolución de la alianza, y pongo entre paréntesis, y establecer alguna asociación con el proceso de cambio, pero todavía no tengo resultados de eso, así que me quedo con la primera parte del objetivo. Después les voy a ir contando. Esto partió primero con un caso único, que era parte de mi tesis doctoral. Luego hice algunos análisis con un grupo de 5 terapias, y actualmente estoy en un proyecto financiado, ¿no?, con 13 terapias, que implican 227 sesiones, porque son terapias breves, 309 eventos, de los cuales hasta ahora tenemos 130 retiradas, 98 confrontaciones y 73 estrategias de resolución. Como verán, tenemos un N bastante grande dentro del cual ahí se van a analizar, como les estoy mostrando acá, o sea, en varios momentos. Primero se observa la terapia por jueces expertos en video, y se identifican los eventos de ruptura y estrategia de resolución con un manual que ha sido diseñado para eso por Eubanks, Muran y Safran. Luego de lo cual estos eventos son sujetos a este análisis de la conducta facial por medio del Facial Action Coding System, que es un sistema muy objetivo para poder codificar la conducta facial. Luego de lo cual se hacen análisis anidados con modelo jerárquico, lineal jerárquico, en que en el fondo tenemos la conducta facial de paciente y terapeuta anidada dentro de los eventos y eventualmente anidado dentro del proceso de la sesión y el cambio terapéutico. Esto es metodológico, no me quiero meter acá, si después que alguien quiere preguntármelo, me pregunta aparte, pero no me quiero desviar en los tecnicismos. Resultados iniciales de esto. Estoy resumiendo lo que ha sido el análisis del caso único, de los 5 casos, y hasta ahora lo que tengo, ¿no? En el primer caso, que acá acabamos de publicar con Nelson Valdés esos resultados en la revista CES, lo que vimos a partir del primer caso, como para graficar, es que en las rupturas vimos que la paciente, ¿no?, mostró sistemáticamente emociones negativas, sobre todo de temor y rabia, que implican una perturbación emocional, e intentos por controlar esa expresividad, mientras que si estaba, y por otra parte, mientras verbalmente se mostraba receptiva, escuchando lo que tenía que decir el terapeuta, en general tendía a evitar la mirada, el contacto con la mirada, que es un gran regulador de la interacción humana. O sea, mirar o no mirar señala si estás o no involucrado. Y con varios signos de regulación emocional, mientras que el terapeuta mantiene sostenidamente la mirada hacia la paciente. Y eso va a ser algo que vamos a ver que se mantiene después con los otros casos. Aun cuando muestra signos de desregulación emocional también y de intentos por controlar esa expresividad. En la estrategia de resolución, en cambio, la paciente se muestra involucrada y contactada a través de la mirada, pero sigue la desregulación emocional, mientras que el terapeuta pasa a no mostrar más desregulación y ser más bien enfático e interrogativo. Pero veamos cómo esto sí se confirma con los siguientes casos, que se han presentado en varios en congresos y en uno de los papers. ¿Qué podemos decir? Hasta ahora, que entonces, con los casos que tenemos, que ha habido muestreos también de esos casos, nos han analizado todos esos episodios y sesiones, que durante las rupturas podemos decir que tanto paciente como terapeuta muestran esta perturbación emocional y una desregulación, pero que el terapeuta muestra significativamente más signos de ella, ¿ya?, al mismo tiempo que mantiene el contacto y el involucramiento a través de la mirada, y aún más cuando el paciente la tiende a desviar más, o sea, como que lo está siguiendo al paciente, por decirlo así.
Mientras que los pacientes tienden a evitar el contacto a través de la mirada durante las rupturas, ¿no? Como que la intensidad de este evento relacional llama a un intento por regular no verbalmente por parte del paciente este contacto. Perdón, me estoy... En cuanto a las estrategias de resolución, hay menos datos y hasta ahora se ha visto que igual, como yo decía, las pacientes muestran desregulación emocional, pero vuelve a involucrarse con la mirada durante estos intentos de resolver la ruptura. Y como decía, el terapeuta se mantiene enfático, interrogativo. Otra parte de los resultados cuando comparamos tipos de rupturas, recuerdan la retirada y la confrontación, lo que vimos es que durante las retiradas es más probable que los pacientes muestren emociones positivas por medio de la sonrisa genuina o la sonrisa social, que es una sonrisa que mantiene el contacto, el buen vínculo, pero no hay una alegría sentida, por decirlo de una manera, ¿no? Es como para mantener el contacto. Y esto ha sido más frecuente en la ruptura de retirada que se llama disociación contenido-afecto, que significa que se está hablando de algo doloroso y se está expresando una emoción positiva habitualmente. Y también vimos que en las rupturas de retirada hay más contacto con la mirada que en las rupturas de confrontación. Como que en eso hay algo que mantiene el contacto todavía y que dice mucha relación con cómo se ha definido las rupturas de retirada, que hay un aspecto que se disocia o queda afuera, pero se mantiene de alguna manera el vínculo. Y en las rupturas de confrontación, en algunos casos vimos que además los pacientes muestran mayor probabilidad de ausencia de valencia emocional, como cara de póker, por decirlo así, como que hay una confrontación, pero están sin la expresividad. Eso va variando según los casos que analizamos, así que hay que confirmar. Acá surge un poco la pregunta, bueno, este comportamiento en las rupturas de retirado, ¿tendrá que ver a propósito de las necesidades de dependencia y de autonomía con privilegiar la necesidad de dependencia y el vínculo, ¿no? en esos momentos estresantes? Y por otro lado, las rupturas de confrontación tendrán que ver con privilegiar cara de póker, tendrá que ver con privilegiar la necesidad de autodefinición, de decir, acá no me toca, ¿no? Como que la interacción. Son preguntas todavía abiertas. Quiero entonces, a partir de esto, que es una resumida de varios de los digamos, de resultados más consistentes hasta ahora, y que espero confirmar con esta muestra más grande. O sea, acá la idea es como ver qué pasa con un N más grande. Igual surgen las siguientes ideas de cómo, bueno, esta línea de investigación, este modo de ver la terapia puede contribuir a la práctica clínica. Creo que en alguna medida proporciona un apoyo sistemático y empírico al trabajo clínico que se centra en la relación terapéutica, o sea, la misma línea que han estado trabajando la segunda generación de alianza en la investigación en psicoterapia, los que trabajan en rupturas y resoluciones. Hay un apoyo para decir, ¿sabes qué? Sabemos que la alianza es importante, pero acá desmenucemos qué significa la alianza, la relación terapéutica, cómo son los procesos que van construyendo el proceso terapéutico. También creo que esto de alguna manera puede contribuir a contar con herramientas específicas para identificar estos eventos relacionales estresantes, como las rupturas, y también, como dice un poco la teoría y en los modelos que están asociados a esto, favorece una actitud abierta centrada en el aquí y el ahora, por la idea de estar enfocados en el proceso afectivo, ¿no? De la comunicación entre paciente y terapeuta, ¿no? Y trabajar de manera más inmediata y contingente con estos procesos de ruptura. Esto implica tener elementos concretos, visibles, sistemáticos sobre los estados internos que puede presentar el paciente y el terapeuta, y trabajar así centrado en estas transacciones relacionales emergentes. Acá un tema relevante y que también dialoga con la teoría o el modelo clínico que podría estar detrás de trabajar con la relación terapéutica es que al incorporar la perspectiva específica de la regulación afectiva como un elemento de esta negociación y un medio de comunicación de la misma, a poder entender las rupturas y las resoluciones, por un lado, se pone de manifiesto la relevancia del comportamiento y de los procesos afectivos en la interacción terapéutica, y también se pone de relevancia, en términos quizás más prescriptivos, ¿no? Qué importante es que el terapeuta, si bien está desregulado, percibe que hay dificultades y tensiones, pueda autorregular esa experiencia para sostener
el vínculo, sostener la relación para permitir una indagación, ¿no?, de esos procesos emergentes, que es la habilidad o digamos que ese es el rol que tiene que tener el terapeuta para poder abordar esto, ¿no? En la medida que se hace cargo de esta autorregulación, de sus propios estados negativos, afectivos negativos y de esa perturbación, es capaz de también, de alguna manera, sostener algo que se le puede hacer más difícil al paciente. Y eso implicaría también una actitud de aceptación, flexibilidad y ser responsivo a justamente lo que va surgiendo. Yo hablo mucho de lo emergente porque eso es lo que sorprende durante estos eventos, que es interesante e importante como poder abordarlo. Y acá es donde de alguna manera aparece la idea de que el terapeuta actúa como desde una regulación interactiva, ¿no? A la regulación del paciente él puede contribuir en este proceso. Y eso le permite a su vez explorar la mente del paciente, lo que a su vez es la base de cualquier proceso de mentalización. Y ahí a mí acá conecto con otro concepto. El poder explorar los afectos que se desencadenan en estos momentos de ruptura y sostener desde la autorregulación para poder indagar eso, permite a la diada mentalizar la experiencia del paciente y de la interacción en esta negociación. Eventualmente espero con los resultados que vengan poder hacer tener indicadores faciales más específicos o distintivos de los distintos tipos de rupturas, porque esas también dan cuenta de los movimientos en relación a esta negociación específico, ¿no? Si yo me retiro de una manera como la disociación contenido-afecto, no es lo mismo que retirarme con un silencio o con una comunicación abstracta, también da cuenta de mecanismos utilizados que podrían relacionarse con el proceso de la regulación afectiva. Y bueno, creo que también contribuiría más también a poder detectar aquellas rupturas que son más difíciles o pasan más desapercibidas, que justamente tienen que ver con las retiradas, que son, digamos, que a veces pueden no ser tan evidentes para el terapeuta. Bueno, espero que sí, esto prosiga y pueda seguir contribuyendo a pensar la práctica clínica también y a dar herramientas a los clínicos para poder trabajar desde este punto, desde esta mirada o esta perspectiva. Bueno, justo, les agradezco la atención. Muchísimas gracias, Carolina, por tu presentación. Vamos a continuar con la de Arturo y dejamos las preguntas para el final, ¿sí? El doctor Arturo Lozano es doctor en Psicología por la Universidad de Guadalajara, es maestro en Comunicación por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, es maestro en Psicoterapia por el Instituto de Estudios Superiores de Occidente, es psicólogo por la Universidad de Guadalajara, profesor investigador asociado del Departamento de Clínicas de Salud Mental, es psicoterapeuta del Instituto Jalisciense de Salud Mental y coordinador por México en el capítulo latinoamericano de la Society for Psychotherapy Research del 2017 hasta la fecha, y además ha sido ganador del Premio Estatal en Psicología en el 2019 y en este año también. Así que felicitaciones, Arturo, y muchísimas gracias por estar hoy. Todo tuyo. Bueno, muy buenos días, buenas tardes. Es un gusto encontrarnos para poder dialogar, para poder generar una comunicación acerca de algunos estudios y aproximaciones en torno a lo que tiene que ver con la relación terapéutica, con esto que ya comentaba la doctora Carolina, que tiene que ver pues con el poder solucionar las rupturas, pero que de alguna manera el día de hoy a mí me gustaría enfocarme en especial a un tema que ha sido, me parece que el foco desde que surgen los primeros modelos psicoterapéuticos al día de hoy, ¿no? Ya lo enfatizaba anteriormente la doctora Altimir, que precisamente la comunicación que se da en algunos aspectos no verbales, por ejemplo, a través del rostro, puede ser tan importante como indicador de cómo poder pulsar la relación que hay entre paciente y terapeuta. El día de hoy, entonces, mi propósito es doble. Por un lado, generar este diálogo, esta charla, más que nada,
Me parece que la investigación genera siempre más preguntas y más deseos de seguir compartiendo dudas al respecto. Y por otra, algunos resultados que, aunque son parciales, aunque tienen que ver básicamente con el proceso terapéutico, no tanto con los resultados, pero sí con lo que sucede en una interacción terapéutica, pues bueno, es fundamental el hecho de tener este tipo de aproximaciones que puedan ser de utilidad para el clínico, por supuesto, y me parece que para seguir indagando en el terreno del estudio y la investigación en psicoterapia acerca de aquellos factores, en especial comunicacionales, que son elementos importantes para producir calidad en la relación terapéutica. Bueno, siendo así, a mí me gustaría comentarles que algunos de los términos que vamos a trabajar en esta presentación de manera muy breve, pues tienen que ver con la relación terapéutica, con dos aspectos de la comunicación. Por un lado, la dimensión lingüística de la misma, como por el otro, la dimensión paralingüística que tiene que ver con el sonido, con la voz, así como la parte kinésica que tiene que ver con esto que decía la doctora Carolina, que tiene que ver, por ejemplo, con la expresión facial. Sin embargo, también hay otros elementos que acompañan a la expresión facial, como por ejemplo el movimiento, las posturas corporales, que también mandan de alguna forma mensajes y sobre todo son partícipes de una comunicación que es más compleja que la mera receptividad de significados a través de la palabra. En ese sentido, vamos a trabajar con un término que tiene que ver con el de actos comunicativos, que de alguna forma lo que busca integrar es precisamente aquellos aspectos verbales como no verbales en la interacción comunicativa con el otro. Para ello a mí me gustaría iniciar retomando pues que desde que nace la psicoterapia como tal y quizá basada en aquellas interacciones, incluso en la época de los clásicos, en la época de los griegos, cómo la palabra se volvió foco en las interacciones, por un lado, para las cuestiones educacionales, pero dentro de la psicoterapia fue un recurso, al menos que se planteaba, como un factor fundamental del cambio. Y tan es así, pues que en su momento el propio Freud influyó mucho en esto de lo que estoy refiriendo. Por ejemplo, cuando nosotros acudimos a la terminología sobre la psicoterapia y sobre lo psicoterapéutico, mucho de ello tiene que ver con términos como diálogo, conversación, narrativas, discursos, charlas, que de alguna manera cobran un sentido de lo terapéutico. Sin embargo, el hecho de hablar de ello no significa que algunos autores no incorporan la riqueza de lo no verbal. Sin embargo, desde ahí estamos manejando aspectos que ya van implícitos de nuestra comunicación, que es mucho más allá de solamente las palabras intercambiables o solamente lo dicho a través de las palabras. También los actos, también los comportamientos son fundamentales en esta parte y de ahí, bueno, surge este interés por conectarme a la indagación, al análisis, al estudio de los aspectos de la comunicación no verbal. Esto que Freud de alguna manera marcó en algunas de lo que él reflexionaba sobre el cambio terapéutico, pues me parece importante porque ha marcado en buena medida la tradición de cómo interactuamos muchas de las veces, desde muchos de los enfoques, a través de la palabra, y buscamos que sea la palabra la generadora de lo terapéutico, como si todo pasara por a un nivel muy consciente o como si todo fuera demasiado explícito en una relación terapéutica, que sería lo deseable.
En este sentido, algo que nos llevó o algo que fue base para poder centrar nuestro interés en esto de la comunicación no verbal, tiene que ver con los estudios de Kiesler, por ejemplo, en donde él se preguntaba qué conductas del terapeuta son más efectivas con qué tipo de pacientes. Y entonces, lo que él buscaba investigar eran las diferencias entre las comunicaciones abiertas y las comunicaciones encubiertas, es decir, cómo éstas influenciaban el desarrollo de la relación terapéutica. Este autor anterior, bueno, fue también parte de la base de lo que Safran y Newman posteriormente retoman, entre otros, por supuesto, autores que han colaborado mucho en el aspecto de la comunicación terapéutica, y ellos retoman este término de la metacomunicación terapéutica, que ellos definen como conciencia en acción. Es decir, esto les permite desarrollar incluso una guía de tratamiento relacional para precisamente lo que quien me antecedió en la presentación decía acerca de los impases terapéuticos y las rupturas de la alianza. En este sentido, ¿cómo poder entender la metacomunicación? Bueno, es precisamente esa transacción que muchas de las veces está a nivel implícito y que se da entre el terapeuta y paciente. No solamente está a nivel implícito, también puede ser a nivel explícito, pero que es una forma de comunicarse sobre la relación entre el terapeuta y el propio paciente. Es decir, no se aborda una comunicación que está analizando, reflexionando, dialogando sobre aspectos únicamente del paciente, sino que tiene que ver con un diálogo o con una interacción que toma como foco la relación entre el paciente y el terapeuta. De ahí entonces que el término metacomunicación resulta fundamental para esta presentación. En ese sentido, entonces, otros autores refieren cómo estos actos comunicativos, además de producir un valor informativo o de contenido de lo que se dialoga durante las sesiones entre pacientes y terapeutas, lo que es verdad es que también van incluidos o integrados expresiones verbales como no verbales, de carácter explícitas como implícitas de la relación. Lo que podríamos definirlo en función de estos autores como actos relacionales, los cuales generalmente están transmitiendo metamensajes, o podríamos bien decir mandatos o afirmaciones que van a un nivel más implícito de la relación, de la interacción entre el paciente y el terapeuta. Y de ahí que, bueno, que no siempre son atendidos en todos los formatos terapéuticos ni por todas las aproximaciones teóricas en psicoterapia, ni por todos los psicoterapeutas. Aquí ahora quisiera centrarme en específico con que ha habido algunos autores, que incluso ha habido un gran debate acerca de estos porcentajes, que si son, que si no lo son. Me parece que el planteamiento más interesante de ello no tiene que ver con tanto el porcentaje, si es o no exacto, respecto a lo que podría tener importancia a la hora de comunicarse, si es el lenguaje corporal, si son las palabras o si es la voz. Me parece que la comunicación y el acto comunicacional es un acto en suma integrado y que va a depender de los medios comunicacionales que establezcamos. Ya se hablaba precisamente acerca de lo que sería, por ejemplo, una interacción en una terapia psicológica presencial, a diferencia de una interacción mediada a través de tecnología, como lo estamos haciendo en este momento, o incluso telefónicamente, donde, si ustedes pueden ver en la imagen, pues la comunicación va a pasar a través de los sentidos. ¿Qué pasa cuando no pasa a través de algunos de los sentidos o solamente por algunos de ellos? Y es ahí donde nosotros deberíamos entonces plantearnos que la comunicación requiere de tener la capacidad de estar monitoreando también estos elementos que muchas de las veces estamos comunicando, pero que a veces no les prestamos la atención. Es decir,
qué elementos en nuestra interacción con el paciente son percibidos por uno y por otro, pero también qué elementos de nuestra interacción pasan desapercibidos. Muchas de las veces, el hecho de lo que se refería, por ejemplo, de las expresiones faciales, una mirada, una sonrisa, es una sonrisa que significa como algo más empático en esta interacción, o simplemente significa algo más irónico en esta interacción, o una sonrisa de no te estoy entendiendo, pero pues no te lo quiero dar a comunicar. Y esto pasa, esta parte fina de la comunicación, pasa muchas veces desapercibida. Me parece que conforme se va dando, y esta es una reflexión fuera, digamos, de algunas de las cosas, más bien es como una reflexión en torno a la práctica clínica, es que este tipo de elementos pasan de largo durante los procesos y muchas de las veces influyen el tipo de calidad que hay en la relación con nuestros pacientes. En ese sentido, el medio de comunicación elegido para interactuar en la terapia también va a definir cuáles son aquellos aspectos de nuestros sentidos que van a influir para captar de manera más amplia o de manera más limitada a la comunicación de los pacientes. Pero entonces, ¿qué son los actos comunicativos? Bueno, bien, en ese sentido, los actos comunicativos, ya les decía, tienen que ver con la integración de aquellos aspectos verbales, por supuesto, pero también de los aspectos no verbales, que son muchos dentro de la interacción comunicacional. En este sentido, podríamos hablar, si nos apoyamos, por ejemplo, en un estudioso del fenómeno comunicacional y quien ha hecho una taxonomía bastante útil para entender la comunicación no verbal, tiene que ver con un autor que se llama Poyatos, y Poyatos hacía una distinción en al menos 4 sistemas no verbales de comunicación. Los aspectos paralingüísticos, que serían los aspectos del sonido, de la voz, lo que acompaña todo el fenómeno de la palabra, pero a nivel del sonido. Es decir, los aspectos fónicos de la interacción. Por otro lado, también planteaba Poyatos que hay también los sistemas kinésicos de comunicación y que tienen que ver con todo el aspecto de la expresividad del rostro, pero también con el lenguaje corporal, que se refiere también como elementos en donde él hace una taxonomía, por ejemplo, en que no va a ser lo mismo una postura fija a una postura en movimiento del cuerpo. O, por ejemplo, él le daba mucha importancia al aspecto del rostro como un elemento fundamental para poder percibir en el rostro aspectos, ya lo decían, en términos emocionales. Me parece que estos dos sistemas, aunado a otros 2 sistemas que refería Poyatos, como la proxémica, es decir, la distancia, el manejo del espacio y la interacción, como la cronémica, el manejo del tiempo, Poyatos refería que estas 2 dimensiones primeras, ¿no?, la dimensión paralingüística y la dimensión kinésica, forman parte, junto con la dimensión lingüística o el lenguaje, de 3 aspectos que son fundamentales en toda interacción comunicativa. No es así siempre de estos otros 2 últimos, como es la proxémica o la cronémica en el uso de las interacciones. ¿Qué es lo que entonces nosotros consideramos básicamente para esto? Los 2 aspectos, tanto el paralingüístico, es decir, el sentido fónico, como la parte kinésica o del rostro y corporal. Por ejemplo, la voz tiene que ver, por ejemplo, con el tono, con el ritmo, con la intensidad. En esto vehiculizamos de manera muy importante las emociones. Vehiculizamos de manera muy importante el intercambio relacional, en donde nosotros podremos manifestar de una forma que podría estar comunicando a la par que las palabras una situación de comodidad. Pero igual puede surgir
la dificultad en que por medio de las palabras estamos manejando una narrativa de comodidad, pero nuestra voz puede estar expresando lo contrario. Y en ese sentido entra un conflicto, digamos, entre cuál es el mensaje al cual va a hacer caso nuestro interlocutor, en este caso el paciente, o viceversa. En ese sentido, parece que son estos elementos no verbales los que muchas de las veces toman en consideración los interactuantes de una comunicación. Es decir, el aspecto no verbal, como por ejemplo la voz, los gestos faciales, el contacto o no visual, puede permitir que una relación se aleje o se acerque más en términos emotivos. Los movimientos que se hacen, por ejemplo, los movimientos de manos, son aspectos también importantes en ese sentido. Sin embargo, cada uno de ellos me parece que podría referir efectivamente, como lo vienen haciendo diversos autores, tanto de los mismos investigadores de nuestro capítulo latinoamericano, como de la SPR a nivel global, quienes ya vienen estudiando de manera ya muy especializado aspectos, por ejemplo, cómo concentrarse en los aspectos fónicos o sonoros de la comunicación, o como bien lo refería la doctora Altimir, quien me antecedió, por ejemplo, el aspecto de los gestos y la expresividad facial, entre otros elementos fundamentales de la relación en la psicoterapia. En ese sentido, lo que buscaríamos, lo que se buscó en su momento fue que estos elementos nos permitieran ir distinguiendo caracterizaciones acerca del intercambio comunicacional para centrarnos en especial con aquellas funciones que pueden estar cumpliendo esta taxonomía de lo no verbal. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos elementos no verbales en nuestra interacción, lo decía Poyatos, es imposible manejar palabras, es decir, el discurso, la narrativa, que no vaya acompañada de al menos uno de estos dos sistemas de comunicación no verbal. Ya sea el sistema fónico, la voz a través de una llamada telefónica donde tú estás haciendo una interacción terapéutica con un paciente, y, por ejemplo, a través del video, cómo también puedes tú incorporar los elementos del sistema kinésico o de la expresividad facial y corporal. Por ejemplo, algo de lo que, de las funciones que podrían cumplir estos elementos no verbales tienen que ver, por ejemplo, con enfatizar el lenguaje verbal, con el poder expresar sentimientos y emociones, que me parece que ese es uno de las pautas más fundamentales que tienen que ver con la comunicación no verbal y la importancia en el manejo, por ejemplo, de la regulación emocional, de los estados de mentalización también, etcétera, etcétera. La sustitución, por ejemplo, de las palabras, muchas de las veces lo que comunicamos a través de lo no verbal puede tener mayor peso que lo propio expresado a través de la verbalización. También, entre otras, puede ocultar el mensaje, digamos, o, como bien lo dice ahí, regular la relación en la comunicación. A esto, Poyatos lo llamaba la triple estructura básica de la comunicación humana. Y me parece que en ese sentido esta interacción con otras disciplinas que van acompañando a la psicoterapia como un campo que se nutre de otras perspectivas fundamentalmente sociohumanas. Para lo cual yo quisiera ya ahora abocarme básicamente en algunos elementos que un estudio que ya venimos realizando y que sigue siendo parte del interés de continuarlo con otras fases y con otros énfasis, tiene que ver, por ejemplo, con un estudio que se hizo hace 3 años aproximadamente, en donde
se manejó a través de un proceso psicoterapéutico y de tipo breve, a través de 15 sesiones en video y en audio. Lo que se buscaba era identificar interacciones, pero no cualquier interacción comunicacional, sino interacciones metacomunicativas. ¿Qué significa esto? Aquellas interacciones que no referían al contenido de los problemas del paciente, sino al contenido de la relación entre paciente y terapeuta. De ahí se buscó generar una taxonomía de actos comunicativos no verbales para describir estas funciones y cómo estas podrían estar en relación con la interacción o la relación terapéutica, para poder, quizá esa parte es la más compleja, determinar un tipo de efecto relacional en la comunicación no verbal. Y, por ejemplo, aquí vemos una distribución de cómo se presentaron aquellas sesiones en las cuales se fueron distinguiendo episodios metacomunicativos y cómo estos fueron siendo de carácter ya sea verbales o ya sea no verbales. Esto significa que, por ejemplo, algunas intervenciones comunicativas eran muy explícitas, sin embargo, muchas otras eran muy implícitas, a nivel muy implícito. Para ello buscamos, obviamente, trabajar a través de un monitoreo de 2 monitores que permitieran ponerse de acuerdo entre lo que lo observado era lo mismo que observaban ambos monitores. ¿Qué fue lo que se fue? 2 minutitos, Arturo. Sí, gracias. Lo que se fue encontrando fue, por un lado, que la paciente, la terapeuta, basaba en especial su interacción comunicacional, sus actos comunicativos, principalmente a través de palabras o verbalizaciones, mientras que la paciente utilizaba de forma muy significativa elementos no verbales, tanto fónicos, gestuales y corporales, quizá no al nivel de las palabras que empleaba, pero sí a un nivel muy significativo comparativamente a la terapeuta. Entre algunos de los aspectos que pudimos ver es que, por ejemplo, un acto verbal puro no se da a menos de que sea un acto escrito. Y quizá habría que plantearnos en ese sentido que siempre va a ir acompañado al menos de uno de los sistemas no verbales, que generalmente podrían ser al menos estos 2 que ya había referido. Por ejemplo, algo que pudimos ver es que de los 95 episodios relacionales que pudimos ver de parte de la terapeuta, los actos comunicativos eran de tipo mixto y solamente 14 de ellos eran de tipo no verbal, mientras que en la paciente se localizaron 69 episodios que fueron actos comunicativos mixtos, pero incrementándose de manera significativa los episodios relacionales a través de actos comunicativos no verbales. Quisiera básicamente concentrarme en esto, ya como para cerrar la presentación, es decir, uno de cada 3 actos comunicativos de la terapeuta y de la paciente se utilizó la comunicación no verbal, en especial para sustituir lo dicho por las palabras, lo que podría de manera importante modificar la relación terapéutica. Esto nos advierte sobre el aspecto de los metamensajes que hay en la comunicación de manera permanente, no como algo para evitar, sino más bien como para invitar a monitorear estas interacciones que bien podrían ser metacomunicativas, como un factor que pueda no solamente contribuir a las tensiones, a las posibles rupturas, sino también a una calidad en la relación con nuestros pacientes. Y con eso quisiera cerrar esta presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Arturo, por esta clara e importante exposición. Ahora, para finalizar con nuestra tercera ponencia, les quiero presentar al licenciado Adrián Solari. Él está haciendo su doctorado en la UBA, es docente e investigador de la Universidad Argentina de la Empresa,
es secretario de la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad y además es integrante de la Asociación Ayuda, que también está dedicada a los trastornos de ansiedad. Así que muchas gracias por estar acá, Adrián, todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir entonces la pantalla. Ahí estamos. Bueno, nuevamente gracias por la invitación. Yo quiero charlarles un poco de este fenómeno que ya mencionó Carolina y también Arturo, sobre esto que nos está pasando, sobre cómo mutaron todos nuestros tratamientos y lo que sabemos hoy y algunas consideraciones clínicas con respecto a lo que ya claramente estamos haciendo casi todos o la gran mayoría, con respecto a atender por videoconferencia, ¿no? Y cómo manejamos el vínculo, qué sabemos con respecto a esto hoy y qué estamos haciendo. Así que por ahí va a ir la charla. En nuestro país, la cuarentena, obviamente el coronavirus impactó en todo el mundo, en nuestro país también. Cada país ha tenido sus realidades con respecto a cómo manejar la cuarentena y qué fue haciendo cada sociedad en su conjunto, en forma individual, para afrontar esto. En nuestro país, durante muchos meses, cuando hablo de nuestro país, hablo de Argentina, todas las consultas de psicoterapia fueron en un principio obligatoriamente trasladadas a un formato no presencial, a distancia, o sea, no se pudo atender, y reitero, durante muchos meses estuvo prohibida la atención, estuvo imposibilitada la atención de modo presencial, por lo cual muchos terapeutas y muchos tratamientos migraron, todos, no muchos, todos migraron al formato a distancia. La gran mayoría de los terapeutas y de los pacientes no tenían experiencia, en muchos casos, ni siquiera en la tecnología de la videoconferencia y mucho menos en realizar tratamientos por esta vía. Entonces, me interesa que pensemos un poco juntos qué pasó con este boom y qué es lo que se empezó a hacer y lo que estamos haciendo. Obviamente mi especialidad es la ansiedad, y claramente esto fue un tema, la ansiedad, y lo sigue siendo durante la pandemia. Sabemos desde que empezó la pandemia que los aumentos de los niveles de ansiedad se vienen registrando con claridad en el mundo y en Argentina también. De hecho, han aparecido la teorización de nuevos síndromes, como el de estrés por COVID, dentro del espectro de la ansiedad, que desarrolló y está investigando actualmente Steven Taylor. Y también sabemos que hubo un impacto diferencial de la pandemia en aquellos sujetos que tenían trastornos de ansiedad previos a la pandemia. No, digamos, no impactó igual la pandemia en aquellos que no tenían trastornos de ansiedad previamente que en aquellos que los tenían. Entonces, esto generó que los profesionales de la salud mental tuvieran que dar respuesta por videoconferencia a múltiples consultas asociadas a la ansiedad, tanto en pacientes nuevos... Ahí está. Tanto en pacientes nuevos, este tipo de cosas pasan, como de otros que reconsultaron. Esto es un fenómeno que también lo vimos mucho los que trabajamos en clínica con trastornos de ansiedad, que muchísimos pacientes que tenían el alta a partir de la pandemia reconsultaron. En la actualidad, en nuestro país, no hay una prohibición para la atención presencial, pero sí se deben seguir protocolos muy definidos por las autoridades sanitarias competentes con respecto a la distancia, el uso de barbijo, la higiene antes del ingreso. O sea, la presencialidad tampoco retornó a lo que era previamente. Hoy tenemos que ver a nuestros pacientes con cierta distancia y con barbijo, lo cual, para todo lo que se estuvo diciendo acá, imagínense todo lo que tiene que ver con lo no verbal y los gestos, lo difícil que es con un barbijo, tanto para el terapeuta como para el paciente, y cómo cambia esa interacción, o no, eso es lo que quiero que pensemos. Y nos encontramos en este momento, calculo que como muchos de sus países por lo que entiendo, pero atravesando una segunda ola de contagios, que es mayor que la primera, y en nuestro caso con un porcentaje bajo de población vacunada. ¿Sí? Y entonces lo que me encuentro, yo no tengo datos con respecto a esto, pero lo noto claramente en el día a día, es que muchos profesionales en nuestro país, aún estando habilitada la atención presencial, mantienen la modalidad a distancia sin haber retomado la presencialidad o haberla retomado de un modo muy esporádico. De hecho, si yo quiero derivar un paciente, hoy mi dificultad en mi medio es encontrar un terapeuta que atienda de modo presencial, ya sea porque entiendo o que el paciente lo requiere o porque el paciente me pide esa modalidad de atención.
Entonces es un fenómeno realmente muy, muy particular el que estamos viviendo hoy por hoy. Sobre esto quería decir que realmente los motivos por los cuales los terapeutas no han retomado pueden ser variados y es realmente complejo de entender, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en nuestro país muchos de los profesionales, sobre todo en Capital y Gran Buenos Aires, los psicólogos, tienen en su gran mayoría una o dos dosis dadas de la vacuna, digo. Teniendo en cuenta este contexto y sabiendo, no voy a decir nada nuevo con esto, que está más que establecida la relación entre alianza terapéutica y resultados, pero también que la terapia cognitiva conductual para los trastornos de ansiedad no le ha dado especial atención a la alianza terapéutica en relación a la evolución y los resultados del tratamiento. Fíjense, este es un artículo de 2014 donde ya escribíamos con Claudia Bregman, también de la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad, pensando el impacto de las nuevas tecnologías en el tratamiento de los trastornos de ansiedad, impacto variado tanto en la modalidad de atención como en recursos para la atención presencial. Y tenemos el primer protocolo para la atención online por videoconferencia es de 1961. Fíjense, ahí se empezó a estudiar esto. Tenemos información sobre esto, pero también sabemos, a pesar de ese conocimiento que tenemos de la relación entre alianza terapéutica y resultados, que muchos terapeutas no habían elegido, existiendo la modalidad a distancia o por videoconferencia, muchos terapeutas no habían elegido esta modalidad de atención por sus dudas justamente en relación a la posibilidad de establecer una buena alianza terapéutica con el paciente. Estos son datos de investigación, pero también algo que creo que encuentro cuando yo hablaba con los colegas antes y ni bien se inició la pandemia, ¿no? La verdad es que cuando uno se mete por videoconferencia, obviamente contamos con muchos menos estudios que con lo que tiene que ver con presencial, y también quiero hacer una salvedad acá, que es la validez ecológica de muchas de estas investigaciones, porque por ejemplo hay estudios que están hechos de modo tal que un terapeuta investiga la atención por videoconferencia, pero lo que hacían es, el terapeuta iba a un centro de atención, donde se sentaba en una computadora, y el paciente iba a un centro de atención en su ciudad, donde se sentaba en una computadora. En un lugar cerrado, con una computadora y con cierta asistencia, tanto terapeuta como paciente. O sea, la validez ecológica de esto, teniendo en cuenta lo que vemos que nos está pasando en la cotidianidad, sobre algo que después voy a hablar como ventajas y desventajas de la atención online, es bastante complicado pensar que esto después se va a replicar del mismo modo, y en qué medida estos son no replicables, estos resultados pueden ser o no replicables a nuestra realidad cotidiana de atención, por esta vía. Justamente, tomando diferentes estudios y también mi opinión con respecto a esto, la atención a distancia puede tener ventajas, como lo refieren muchas veces, que la mayor accesibilidad, siendo que la ubicación del terapeuta y el paciente ya no es un obstáculo para la consulta, pero dejo acá también un interrogante con respecto a nuestro medio, que también es cierto que la calidad de la conexión y el tipo de conexión de muchas personas en nuestro país no es bueno, por lo cual aún resolviendo el tema de la distancia, la verdad es que hay que ver si efectivamente la atención a distancia en nuestro país genera mayor accesibilidad o mantiene el mismo nivel de accesibilidad en términos de las dificultades para el acceso a la tecnología necesaria para esta atención y a la conectividad. Es cierto que el paciente reduce costos y tiempo de traslados, y creo también, lo veo bastante en la clínica, quizás ustedes puedan dar su opinión, que aparecen menos inasistencias por factores externos, sobre todo en las grandes ciudades como Buenos Aires, donde ya no hay problema de tránsito, ni problema de se quedó el subte, o el transporte público, o un embotellamiento, y entonces las personas, por estos motivos externos, tienen menos inasistencias. El terapeuta no requiere consultorio y tampoco debe viajar a uno, por lo cual también reduce sus costos. Obviamente permite el uso de mucho material online. Y es cierto esto, yo soy sexólogo y en las ciudades del interior muchas veces me consultaban pacientes de ciudades del interior del país porque no querían atenderse con profesionales de su ciudad, justamente por un tema sexológico, para después no encontrarse al profesional, por ejemplo, en el supermercado, tener la sensación de que alguien cercano podía enterarse de esto. Entonces reduce el estigma por la consulta en comunidades pequeñas principalmente. Ahora, desventajas. Bueno, no ahorra costos en términos del tiempo del terapeuta.
en la Argentina no tenemos escasez de terapeutas justamente, y que una modalidad de atención ahorre costos en tiempo del terapeuta en nuestro país habría que ver cuánta ventaja implica. Como decía, depende de una buena conectividad, lo cual relativiza el tema de la accesibilidad, y a veces, obviamente, también, esto es muy interesante, hace bien difícil el tema de la mala conectividad de los dispositivos con los que cuentan los pacientes, que a veces no son de la mejor calidad, hace bien difícil el diálogo fluido, o inclusive la calidad de la imagen, la calidad del sonido. Y esto creo que es un tema fundamental para lo que trabajamos en la clínica diaria, que es la dificultad de ambas partes, tanto el terapeuta como el paciente, para mantener el encuadre. Lo que tiene que ver con la privacidad, las interrupciones externas, obviamente cuestiones ligadas al secreto profesional. Digamos, quienes atendemos por esta vía ya es habitual que le toquen la puerta al paciente los hijos, que lo llame porque si está en el trabajo, entonces alguien se mete y lo interrumpe o le entre un mensaje y entonces tenga que responder. Realmente es un desafío enorme mantener el encuadre y cómo esta modalidad de atención afecta muchas veces, casi inevitablemente, el encuadre, ¿no? Y obviamente que se pierde el contacto físico, y podría agregar, claramente con las charlas previas, toda la dificultad para trabajar todo lo que es lo paralingüístico, ¿no? De lo que ya estuvieron hablando previamente, de la importancia de eso. Entonces, ¿qué sabemos? Bueno, diversos estudios indican que la atención por videoconferencia no diferiría de la presencial en su eficacia. Se presenta altos niveles de satisfacción y aceptabilidad por parte de los pacientes con respecto a la videoconferencia. Es posible, aparentemente, lo que nos ofrece la investigación es que es posible el establecimiento de una correcta alianza terapéutica por esta vía. Y esto, atención, también sería válido en pacientes con trastornos de ansiedad tratados con TCC, todo esto que dije previamente. Y que las tareas de exposición, un componente fundamental en la terapia cognitiva conductual para los trastornos de ansiedad, pueden ser realizadas conservando su eficacia por esta vía. O sea, bueno, aparentemente lo que sabemos y lo que venimos viendo es que se puede establecer una alianza terapéutica y que los tratamientos por esta vía funcionan. Pero sin embargo, el fenómeno claramente es complejo, la psicoterapia es un fenómeno complejo en sí mismo, y este fenómeno de la psicoterapia por videoconferencia es complejo, donde tenemos múltiples variables en juego. Tenemos las características del paciente, las del terapeuta, el tipo de tecnología utilizada, la modalidad del tratamiento. Y con respecto a esto, queda mucho por saber sobre bajo qué condiciones la videoconferencia conserva, mejora o empeora las cualidades de la atención presencial. Nos queda mucho por entender en relación a esto. Yo traje acá un artículo que me pareció una interesante revisión del tema, que rescata varios puntos que encontré en la búsqueda bibliográfica, y esto me pareció un buen resumen, más o menos, de lo que sabemos hoy por día con respecto a esto, que es interesante porque incluye tantos estudios cualitativos como cuantitativos. Así que me parece que es una interesante revisión para que quienes después la quieran repasar. Y sobre este punto sobre este artículo y sobre esta revisión voy a ir marcando algunos puntos que me parecen interesantes y compartirlos con ustedes. El primero es el tema de la sensación de presencia, que es un constructo tan importante en el establecimiento de la alianza terapéutica por esta vía. Incluso algunos estudios lo muestran como un factor mediador. ¿Qué es la sensación de presencia? Básicamente es la percepción de estar en el mismo espacio-entorno, incluso cuando uno se encuentra físicamente en otro lugar. Esto se empezó investigando con la realidad virtual. Y bueno, es cuando los pacientes dicen, bueno, ahora que estamos juntos, este tipo de expresiones dan cuenta de que el paciente está sintiendo una sensación de presencia, que estamos ahí, compartiendo ese espacio y ese momento. Esto parece estar influido por las creencias y habilidades previas del individuo con la tecnología utilizada, y también, atención, que esto me parece interesante, por la calidad de dicha tecnología. La calidad y la sincronización de la imagen y el sonido, la conectividad, los diferentes distractores. Digamos, si todo esto afecta la sensación de presencia, yo en todo este tiempo de pandemia ya probé 10 tipos de auriculares más o menos que me fui comprando, probando con cuál tenía mejor sonido, con cuál no, si con auricular, con este no, con aquel sí, tratando de buscar la mejor tipo de conexión con el paciente, tanto en sonido como en imagen, ¿no?
Y cuando esto se afecta la sensación de presencia, y entonces claramente o probablemente sea más difícil o requiera otras estrategias, o hay que pensar cómo impacta en el establecimiento de una relación terapéutica. Me parece un primer punto interesante. Sobre todo, vuelvo a este punto, en países como Argentina, donde muchas veces la calidad de la conexión no es buena, y vuelvo a este otro punto, los dispositivos con los que cuenta la gente para conectarse a veces tampoco son de excelente calidad. Un tema importante es el aspecto afectivo del vínculo. Muchos estudios evalúan la alianza terapéutica, cuando toman la videoconferencia, evalúan la alianza terapéutica en un nivel global, pero solo pocos toman este aspecto. Aparentemente no se encontraron dificultades particulares aquellos que lo toman en esta dimensión, y altos niveles de vínculo afectivo pueden ser establecidos aún desde etapas tempranas del tratamiento. Quienes investigamos y trabajamos con este tema sabemos que las etapas tempranas del tratamiento parecen ser un momento crucial en relación a la alianza terapéutica. Esto es algo que lo planteo, algunos autores sugieren el picture in picture, esto de estar como una ventaja, esto de que uno se pueda ver a sí mismo mientras habla y corregir entonces sus expresiones faciales, si podría ser una ventaja para transmitir mejor. Creo, esto ya te lo dejo, Carolina, como una pregunta para vos, que después te voy a hacer qué pensás vos sobre esto, que justamente estuviste hablando de la capacidad de registrar las propias expresiones faciales. Los pacientes, lo más importante es que los pacientes pudieron percibir calidez y afecto. O sea, parece que esto puede ser transmitido y recibido por la videoconferencia. En ambos casos, comparada con la presencial, en ambos casos fue alta la dimensión afectiva. Pero ojo, el cliente tuvo mismos niveles en ambas condiciones, pero el terapeuta tuvo menor nivel en videoconferencia. Habría que pensar, nuevamente, por eso es tan importante lo que es feedback y siguiendo la percepción del paciente, porque hay veces que esta percepción claramente se desacopla, y entender también los motivos de este fenómeno. La empatía, que es algo tan importante en el establecimiento de la alianza terapéutica y del vínculo. No me voy a detener yo a definir qué es la empatía, calculo que la mayoría de ustedes tienen algún concepto con respecto a esto. Pero lo que es importante es que es probable que los terapeutas tengan que trabajar conscientemente para transmitir empatía, para compensar, por ejemplo, factores, como decía, como el retraso del sonido, la falta de contacto visual, la incapacidad para realizar gestos físicos o de contacto. Por ejemplo, poder entregarle cuando está llorando un paciente físicamente una cajita de pañuelos. Y es probable, digo esto para pensar nuevamente, que los terapeutas, al carecer de esos recursos que tienen que ver con la empatía, debamos depender más de los gestos verbales, de la palabra, para transmitir la comprensión. Traducir esos gestos en actos verbales claros para estar seguros de que estamos transmitiendo lo que queremos transmitir. Desde ya aclaro que yo, además, como sexólogo, atiendo parejas, y realmente a veces detectar las señales digamos, las miradas entre las parejas o lo que ocurre por esta vía es aún más difícil que en la presencialidad, porque tengo que ver también lo que pasa entre ellos, y a través de esta vía se pierde a veces mucha calidad en eso. Por esta vía hablo de la videoconferencia, la que estamos usando ahora. La vergüenza es otro elemento importante. Bueno, yo como trabajo con trastornos de ansiedad, en el caso de la ansiedad social, esta emoción tiene un peso importante. Y algo interesante porque, bueno, la videoconferencia puede permitir o podría permitir una aproximación más gradual y con más control por parte del paciente. Lugar, sonido, toma de la imagen, ¿no? Cómo pongo la cámara, el nivel del sonido. Y entonces al paciente esto le podría permitir quizás el establecimiento de una buena alianza terapéutica, o quizás atravesar ciertas dificultades que por otra vía hubiera tenido muchas dificultades para atravesar, para poder establecer un vínculo de mayor intimidad con su terapeuta. Pero ojo, porque de ser así, de permitir esto así, en algún momento del tratamiento, claramente esto va a tener que ser foco, ya sea directo o indirectamente. Pero también una dificultad que observo es que es posible que o habría que pensar esto, porque hay dificultades
en los pacientes con ansiedad social, por ejemplo, que no se presentan en la interacción cuando está mediada por videoconferencia. No sienten ansiedad en esas situaciones, pero sí lo hacen cuando es presencial. Y entonces esas dificultades posiblemente muchas veces el paciente no las refiera y mucho menos va a poder ser detectada por el terapeuta porque no está interactuando presencialmente con el paciente. Entonces vamos a tener una dificultad para detectarla, pero también para abordarla si la dificultad aparece exclusivamente en el ámbito de la presencialidad. Otro tema importante son las creencias del terapeuta, porque sabemos que las creencias negativas pueden ser un obstáculo. Esto requeriría más estudios, pero quizás esto, digo, podría explicar la diferencia entre la puntuación, vieron que les comenté con respecto a la dimensión afectiva, entre la puntuación del cliente y la del terapeuta. Los terapeutas puntúan menos y quizás tengan que ver más con una creencia negativa del terapeuta con respecto a la modalidad de atención que algo que efectivamente esté ocurriendo. Contamos, digamos, preocupaciones comunes que tienen los terapeutas. Clínicas son el establecimiento del vínculo, el tema de la privacidad, las dificultades tecnológicas y su impacto, pero también hay cuestiones no clínicas, no específicamente clínicas, como las cuestiones económicas, financieras, legales, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el secreto profesional, regulatorias, de acreditación. Si yo estoy atendiendo desde una ciudad un paciente que está en otra ciudad, necesito o no estar inscrito en esa ciudad, lo puedo o no atender un terapeuta de otra ciudad, ¿cómo quedaría eso encuadrado legalmente? Bueno, en fin, habla un montón de dificultades con respecto a situaciones no clínicas, pero que impactan en definitiva en nuestra tranquilidad o en el abordaje de un paciente. Entonces me parece también interesante considerarlas. Conclusiones. Lo que sabemos es que la videoconferencia funciona, que se puede establecer una correcta alianza terapéutica con los pacientes, inclusive podría llegar a ser una ventaja inicial en algunos casos, como hablaba por ejemplo en el tema de la vergüenza, pero que se requiere estrategias, que probablemente esta modalidad requiera estrategias diferentes por parte del terapeuta. Entonces, la evidencia actual respalda el uso de esta modalidad en psicoterapia, pero creo yo, los terapeutas vamos a tener que ser cuidadosos, tanto con nuestro pesimismo, ya que como les dije antes, la idea de que esto no funciona o no funciona de tal o cual modo, nuestras propias creencias negativas podrían impactar sobre el tratamiento, pero también con el optimismo. A mí me preocupa también un cierto optimismo sin reflexión de que esto pareciera que esto funciona, que sirve igual, que no hace falta volver a la presencialidad, que eso no es necesario, que se puede atender totalmente igual por esta vía, algo que escucho también bastante entre los colegas, y que bueno, me parece que todavía no tenemos información para ser tan taxativos con respecto a esto y que nos toca ser más cuidadosos. Mantenerse informado para tomar decisiones clínicas basadas en la evidencia y ofrecer así la mejor modalidad de tratamiento es siempre fundamental. Pero en estos momentos de tanto cambio, donde estamos viviendo tantos cambios, tanto los pacientes, la modalidad de los tratamientos, como los terapeutas, en nuestro ejercicio profesional, pero también como personas, me parece que en este contexto de tantos cambios, si siempre es importante mantenerse informado, en este contexto todavía quizás lo sea más. Bueno, les agradezco mucho, creo que he respetado el tiempo y ya dejo de compartir. Muchísimas gracias, Adrián, por tu presentación. Creo que es un buen cierre para las presentaciones previas que venimos escuchando de Carolina y Arturo. A medida que los iba escuchando me iban surgiendo un montón de preguntas, algunas se fueron respondiendo con las otras presentaciones y me fueron surgiendo más preguntas todavía. Así que, sin más, dejamos abierto el espacio para preguntas, que las pueden ir formulando directamente por el chat y las vamos leyendo en voz alta. Y si no, bueno, pueden prender su micrófono también. Sí, me gustaría, perdón, Walter, ya que está Carolina, que justamente lo planteé mientras charlaba y me gustaría saber su opinión, dado que justo encuadra con lo que vos estás investigando. ¿Qué opinás sobre esto del picture in picture? Si efectivamente vos pensás que es una ventaja poder vernos, que no.
¿Cuál es tu opinión y qué podés aportar con respecto a ese tema? Que Sí. realmente me parece una cosa Sí. muy novedosa y muy rara, ¿no? Estarnos Sí, viendo mientras sí. hablamos. Sí, a mí me pasa un poco lo mismo, que lo encuentro, o sea, personalmente no me gusta, pero bueno, más allá de eso, sí, yo lo estaba pensando, a ver, pensando en el tema que yo hablaba de la regulación, autorregulación y del poder abordar las rupturas, justamente algo que los autores Safran y Muran, perdón, plantean para poder abordarlo tiene que ver con una actitud mindful, o sea, que tú estés atención plena frente a lo que estás experimentando internamente con la relación, la atención emocional. Y sabemos que la presencia terapéutica tiene que ver con esta actitud mindful, o sea, la capacidad de estar presente en el aquí y el ahora también tiene que ver con eso, ¿no? Entonces pensando cómo esos elementos son los que permiten justamente a través de una pantalla estar atento a la mirada del otro, al gesto. Entonces, claro, uno puede pensar que el picture in picture ayuda a estar consciente de cómo uno reacciona a esta emocionalidad o estos estados internos, pero también puede ser que te distraiga de la presencia, ¿no? Como que yo creo que depende mucho de la autoaceptación también, como uno tiene, cómo se ve y se mira y si le perturba mucho mirarse, digamos, o prefiere fluir un poco más en esa línea. Yo creo que hay un tema. Eh, y esto también se añade, uno de los motivos por los que yo, por ejemplo, no seguí, o sea, decidí no investigar ahora terapias online en esta línea, era porque me iba a diversificar ahora esto, y porque hay un tema sobre la regulación afectiva y el tema no verbal, que es que las señales no verbales son análogas, ¿no? Entonces, uno necesita el contexto físico, verbal, para darle una interpretación al rostro, a la mirada, y con la pantalla tenemos reducido ese contexto, ¿no? En el consultorio está el consultorio, los cuadros, los muebles, el ruido externo, sabemos qué es lo que el entorno que va a definir que yo si miro para el lado porque me tocó la puerta a mi hija, porque el gato apareció, escuché algo ¿no? Entonces, no sé, como terapeuta no podemos, o sea, en este intercambio se nos reduce la capacidad de predecir, por decirlo así, a qué se podría deber cierta gestualidad. Entonces hay variables que hay que tener en cuenta, cómo logro esta presencia, esta inmersión en la relación, considerando que se me reduce el campo contextual de significado. Tengo además el picture in picture, ¿no? Cuánto puedo estar presente y estar atenta a lo que está. Entonces, yo creo que son variables que, o sea, yo no sé si hay una respuesta tan clara. Puede ayudar a algunos, a otros les puede perturbar quizás, ¿no? A propósito de esta idea de estar presente. No sé qué te pasa con esa respuesta, o sea, qué piensas con eso también, ¿no? No, en particular coincido plenamente, pero viste que además hay aplicaciones que te permiten sacarlo y aplicaciones que no. Sí. Entonces ya ni siquiera en algunos sistemas tenés la posibilidad, la opción de eliminarlo si vos sentís que a vos no te suma. Entonces la verdad es que es un fenómeno que me parece recontra complejo. Es muy complejo, sí. No sé, Arturo, vos que también estuviste hablando con respecto a todo esto de lo gestual, ¿cómo lo ves en esta modalidad? Bueno, a mí me parece que efectivamente coincido con la reducción en el aspecto del ascenso-percepción. Es decir, estás interactuando no solamente con una imagen, con un audio que puede estar, como tú bien lo decías, sujeto a modificaciones tan solo por la conectividad. Y que efectivamente el contexto estamos hablando que la tecnología pone en interacción dos contextos muy diferenciados de la comunicación de dos personas. Me parece que ahí es donde se reducen los elementos de percepción. ¿Qué se puede? Me parece que algo que se puede trabajar es de manera muy enfática en las metacomunicaciones, pero de tipo precisamente verbales. Es decir, debe poder vehiculizar en palabras aquellos elementos que pudieras tú considerar como terapeuta que pueden ser útiles durante el proceso de una interacción con el paciente, poder colocarlos como una metacomunicación. Oye, esto que estoy viendo, pues a lo mejor no lo es, pero te lo quisiera preguntar, ¿no? Y entonces tienes que hacer explícito este tipo
de apreciaciones que me parece que sí se reducen con la tecnología. Ahí agregan por el chat también que, bueno, que no es nada natural mirarse a uno mismo cuando estamos hablando con otro. Acá también tenemos una pregunta de Denise. Un comentario más que nada. No, en relación con el tema este de la alianza y las terapias virtuales, ¿no? Por un lado, a ver, yo no estoy haciendo investigación sobre eso, pero sí superviso servicios, y lo que uno ve es que por un lado, pacientes que tienen muchas dificultades en establecer alianza por los estigmas sociales, por ejemplo, la depresión que no los deja levantarse, una obesidad mórbida. De esta forma encuentran una vía, digamos, de un vínculo con el otro, sin esas barreras sociales que les impiden, además que a otras personas, con el terapeuta. Pero más que eso lo que quería comentar es cómo en el tema de empatía, o sea, hay una dimensión que según las líneas terapéuticas queda dentro o afuera de la terapia, que es la realidad, ¿no? El paciente habla de que su hermano es insoportable y no lo deja vivir, y uno se queda con esto en muchas formas de terapia como, bueno, su modo de vivir la relación con el hermano. Y sobre todo en actividades que hemos hecho con terapeutas de niños y adolescentes, la posibilidad de entrar a la casa del niño, del adolescente, y ver que efectivamente el hermano cada 10 minutos le abre la puerta del cuarto y no lo deja vivir, genera un insumo diagnóstico, ¿no? de la situación de vida muy rico, y a su vez esa capacidad de empatía de que, bueno, no es solo una sensación subjetiva, sino que tiene que ver también con la vida que esto está dando. Del otro lado, tenemos una investigación que se presentó ahora en el Congreso Latinoamericano de Psicoterapia, de terapeutas trabajando en prisión de menores, cómo la videollamada permite de alguna forma digamos, el uso de la videollamada termina teniendo un efecto terapéutico, porque permite que ellos puedan mostrarle al terapeuta su casa, su familia, su hermano, su gato, para gente que está privada de libertad. Lo digo porque siempre tenemos como esta mirada de decir, bueno, ¿qué nos quita? Pero creo que también es interesante pensar qué puertas nos abre que sin darnos cuenta estaban cerradas en la presencialidad. Nada más. Ya estamos un poco sobre la hora, pero les quería hacer una pregunta breve mía, en realidad. Que bueno, hablando de cómo a través de los canales virtuales se termina poniendo por ahí más énfasis en la voz, en el uso de la voz, y por ahí en detrimento de otros canales como el movimiento corporal, e incluso cuando hablamos por teléfono de las expresiones faciales, si esto implicaría un cambio en la formación de los profesionales, en el sentido de empezar a ejercitar y detectar mejor estas claves de voz, por ejemplo. O si quizás se gane solamente con la experiencia y nos acostumbremos de una manera más natural, quizás. No sé qué piensan los tres. Arturo, dale. Ok, bueno, creo que uno de los recursos fundamentales de los terapeutas y que se van dando sobre todo con la práctica clínica, tiene que ver con el afinar las competencias sociocomunicativas. Es decir, el que el clínico, aquel que tiene más experiencia, también tiene esa posibilidad de enriquecer, pero que no necesariamente. Sí considero que de pronto el poder prestar atención a eventos tan micro, pero a la vez tan importantes del proceso de lo terapéutico, sí requiere, desde mi óptica, la posibilidad de entrenarse un poco en ellos, en elementos, por ejemplo, de monitorizar lo verbal propio, porque a lo mejor es fácil leer al otro hasta cierto punto y metacomunicar a veces algunos elementos muy explícitos, pero monitorearte a ti mismo no es tan sencillo. Y en algunas perspectivas relacionales me parece que es un aspecto importante, porque eso va a generar que en esta relación de influencia mutua podamos generar cierta eficacia en ciertas intervenciones. Entonces, me parece que
que el poner atención en estos aspectos podría ser más útil si tuviéramos un poco de entrenamiento en relación a ello. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Arturo y yo creo que sí se puede fomentar, o quizás, a ver, creo que es esta realidad virtual, lo que perdemos y lo que ganamos nos obliga a decir, bueno, ¿cómo formamos también? ¿No? O sea, como que nos está planteando eso, tanto en lo que decía Denise, también como de la realidad existe y está ahí, y hay que tomarla en cuenta en el encuadre y en el proceso, y también cómo se nos hace visible lo que falta o lo que está ahí presente en lo gestual. Yo creo que se puede entrenar. Sería importante hacerlo, pero yo creo que esto es parte también, y eso está bien planteado por el enfoque relacional también, ¿no? Como en esto que del estar atento a los procesos internos, cómo siento al paciente. O sea, yo me acordaba cuando uno forma o supervisa, uno le pregunta al supervisado, ¿qué impresión te dio? ¿Cómo te, no? ¿Cómo te llegó? ¿Qué, no? ¿Qué oliste? ¿Qué sentiste? Esas cosas que te ayudan diagnósticamente también, ¿no? En el establecimiento de la relación. Es la misma línea, aportando con quizás elementos que ahora son más difíciles de captar u otros que hay que captar, ¿no? En lo mismo, o sea, cómo esto me hace a mí estar en un estado afectivo que me genera que yo haga un tono de voz, genere un tipo de intervención, un rostro o una expresión determinada, y cómo también yo voy percibiendo que eso va llegando al otro, ¿no? En esta mutualidad. Y eso es parte, yo creo que algo también global en todos los sentidos o canales comunicativos, de estar como justamente atento a lo que yo hablaba de lo emergente de la relación, ¿no? Y que eso otorga mucha información también. Y hacíamos antes, ahora hay que hacerlo como quizás con las antenas más puestas en cosas que están más limitadas u otras que aparecen también, ¿no? No sé si eso... Sí, sí, no, totalmente. Creo que vamos a tener que ver, vamos a tener que entender qué hay de, qué ventajas tiene esto, qué desventajas tiene, para después empezar a formarnos, potenciar las ventajas, disminuir las desventajas. Yo personalmente, así como antes me preocupaba el pesimismo, yo estoy ahora particularmente preocupado por el optimismo casi reflexivo, como de no, es lo mismo. No, no, pero ¿cómo? Es lo mismo. Pero eso es una preocupación, te diría, de índole casi personal, porque veo como un optimismo excesivo que no sé si tiene que ver con la propia angustia que sentimos los terapeutas frente a esta nueva realidad que nos invadió todo y nos cambió todo, entonces preferimos pensar que es lo mismo. No sé si tiene que ver con que no queremos cuestionar nuestra práctica o que quizás efectivamente es lo mismo y yo, como buen psicólogo, soy un enroscado y estoy complicando todo. Excelente, muchísimas gracias por la reflexión de los tres. Les agradezco por sus presentaciones, a todos los que estuvieron acá acompañándonos, y ahora para cerrar les cedo la palabra a Daniel Espinosa. Adelante, Daniel, muchas gracias. Bueno, no, nuevamente gracias a los tres. Creo que se generó una muy buena discusión sobre temas muy importantes y decisivos en este momento de nuestra práctica. Quería aprovechar ya para despedirnos y además para recordarles a los que están acá que estamos en días de congreso. Próximamente el 23 hay congreso de la SPR. Lo tendremos obviamente virtual este año, y además recuerden que los miembros del capítulo pueden acceder, hay un correo que yo les envié, además en el último newsletter lo enviamos, en diferentes lugares está por ahí el código para registrarse, que en este momento les quedarían $200 el registro al Congreso, que es un precio que consideramos que es razonable en comparación con los otros precios de los congresos de años anteriores. Entonces, saben que están invitados porque este tipo de discusiones y muchas más podemos compartirlas en este espacio. Muchas gracias a todos, ya les estaremos contando de más eventos como este. Muchas gracias a Rocío, que ha liderado, ha movido muchísimas cosas para que esto se pueda dar. Ella es la culpable de todo esto y no, pues estaremos en contacto en nuevos espacios y muchas gracias.